Éxodo capítulo 25. El Señor le dijo a Moisés: Dile al pueblo de Israel que me traiga sus ofrendas sagradas. Acepta las contribuciones de todos los que tengan el corazón dispuesto a ofrendar. La siguiente es una lista de las ofrendas sagradas que podrás aceptar de ellos: oro, plata y bronce, hilo azul, púrpura y escarlata, lino fino y pelo de cabra para tela, pieles de carnero curtidas y cuero de cabra de la mejor calidad, madera de acacia, aceite de oliva para las lámparas, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y otras piedras preciosas para incrustar en el efod y en el pectoral del sacerdote. Haz que los israelitas me construyan un santuario para que yo habite en medio de ellos. Deberán construir el tabernáculo y su mobiliario exactamente según el modelo que te mostraré. Haz que el pueblo construya un arca con madera de acacia, un cofre sagrado que mida 1 metro con 15 centímetros de largo, 79 centímetros de ancho y 79 centímetros de alto. Recúbrela de oro puro por dentro y por fuera, y ponle una moldura de oro alrededor. Funde 4 anillos de oro y sujétalos a sus 4 patas, 2 anillos en cada lado. Haz también varas con maderas de acacia y recúbrelas de oro. Mete las varas por los anillos que están a los costados del arca para transportarla. Estas varas para transportar el arca deberán quedar dentro de los anillos. Nunca las quites. Cuando el arca esté terminada, pon dentro de ella las tablas de piedra, las tablas grabadas con las condiciones del pacto que te entregué. Después haz la tapa del arca, el lugar de la expiación, de oro puro. Tendrá que medir 1 metro con 15 centímetros de largo por 69 centímetros de ancho. Luego forma 2 querubines de oro labrado a martillo y colócalos en los 2 extremos de la tapa de la expiación. Moldea los querubines a cada extremo de la tapa de la expiación, de modo que formen una sola pieza de oro con la tapa. Los querubines estarán frente a frente, mirando hacia la tapa de la expiación, con las alas extendidas por encima de la tapa para protegerla. Coloca dentro del arca las 2 tablas de piedras grabadas con las condiciones del pacto que te entregaré. Luego pon la tapa de la expiación encima del arca. Allí me encontraré contigo y te hablaré desde encima de la tapa de la expiación, entre los querubines de oro que están suspendidos sobre el arca del pacto. Desde allí te daré mis mandatos para el pueblo de Israel. Luego haz una mesa con madera de acacia que mida 92 centímetros de largo, 46 centímetros de ancho y 69 centímetros de alto. Recúbrela de oro puro y ponle una moldura de oro alrededor del borde. Adórnala con un reborde de 8 centímetros de ancho y ponle una moldura de oro alrededor del reborde. Haz 4 anillos de oro para la mesa y sujétalos en las 4 esquinas, junto a las 4 patas. Sujeta los anillos cerca del reborde para sostener las varas que se usan para transportar la mesa. Haz estas varas con maderas de acacia y recúbrelas de oro. Haz recipientes especiales de oro puro para la mesa, tazones, cucharones, jarras y frascos, los cuales se usarán al derramar las ofrendas líquidas. Coloca sobre la mesa el pan de la presencia para que esté siempre delante de mí. Haz un candelabro de oro puro labrado a martillo. Todo el candelabro y sus decoraciones serán de una sola pieza: la base, el tronco, las copas para las lámparas, los capullos y los pétalos. Hazlo con 6 ramas que salgan del tronco, 3 a cada lado. Cada una de las 6 ramas tendrá 3 copas para las lámparas en forma de flor de almendro.
con capullos y pétalos. Trabaja artesanalmente el tronco del candelabro con 4 copas para las lámparas, en forma de flor de almendro con capullos y pétalos. También habrá un brote de almendro debajo de cada par de ramas, donde las 6 ramas salen del tronco. Los brotes de almendro y las ramas deben ser de una sola pieza con el tronco y de oro puro labrado a martillo. Luego haz las 7 lámparas para el candelabro y acomódalas de tal manera que reflejen la luz hacia adelante. Las despabiladeras de las lámparas y las bandejas también serán de oro puro. Necesitarás 34 kilos de oro puro para formar el candelabro y sus accesorios. Asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. Éxodo capítulo 26. Haz el tabernáculo con 10 cortinas de lino de tejido fino. Adorna las cortinas con hilo azul, púrpura y escarlata, y con querubines hábilmente bordados. Cada una de estas 10 cortinas tendrá exactamente la misma medida, 12 metros con 90 centímetros de largo, por 1 metro con 80 centímetros de ancho. Junta 5 de estas cortinas para hacer una larga y luego junta las otras 5 para hacer una segunda cortina larga. En la última cortina de cada conjunto pondrás presillas de tejidos azul a lo largo del borde. Las 50 presillas a lo largo del borde de la cortina del primer conjunto deben coincidir con las 50 presillas en el borde de la cortina del otro conjunto. Luego haz 50 broches de oro y úsalos para sujetar las 2 cortinas largas. De ese modo el tabernáculo se formará de una pieza completa. Confecciona 11 cortinas con tejido de pelo de cabra, para que sirvan de cubierta para el tabernáculo. Cada una de estas 11 cortinas deberá tener exactamente la misma medida. 13 metros con 80 centímetros de largo, por 1 metro con 80 centímetros de ancho. Junta 5 de estas cortinas para formar una larga y junta las otras 6 para formar una segunda cortina larga. De ese segundo conjunto de cortinas, deja que 90 centímetros de material cuelguen sobre la parte delantera de la carpa sagrada. Haz 50 presillas para el borde de cada cortina larga. Luego haz 50 broches de bronce y úsalos para sujetar las presillas de las cortinas largas. De ese modo, la cubierta se formará de una pieza completa. Los 90 centímetros restantes de la cubierta dejarás que cuelguen sobre la parte posterior del tabernáculo. Deja que cuelguen de cada lado los 46 centímetros del material restante, de modo que el tabernáculo quede completamente cubierto. Completa la cubierta con una capa protectora de pieles de carnero curtidas y otra capa de cuero de cabra de la mejor calidad. Para el armazón del tabernáculo, construye soportes de madera de acacia. Cada soporte deberá medir 4 metros con 60 centímetros de largo por 69 centímetros de ancho y tendrá 2 estacas debajo de cada soporte. Todos los soportes tienen que ser idénticos. Construye 20 de esos soportes para sustentar las cortinas del lado sur del tabernáculo. Haz también 40 bases de plata. Pondrás 2 bases debajo de cada soporte y harás que las estacas encajen firmemente en las bases. Para el lado norte del tabernáculo, construye otros 20 soportes, con sus 40 bases de plata, 2 bases por cada soporte. Construye 6 soportes para la parte posterior, es decir, el lado occidental del tabernáculo, junto con 2 soportes para reforzar las esquinas de la parte posterior del tabernáculo. Los soportes de las esquinas estarán emparejados por abajo y firmemente sujetados por arriba con un solo anillo. Esto formará un solo esquinero.
Arma los 2 esquineros de la misma manera. Entonces habrá 8 soportes en la parte posterior del tabernáculo sobre 16 bases de plata, 2 bases por cada soporte. Haz travesaños de madera de acacia para unir los soportes, 5 travesaños para el lado norte del tabernáculo y 5 para el lado sur. Prepara también 5 travesaños para la parte posterior del tabernáculo, que dará al occidente. El travesaño central, sujetado a la mitad de la altura de los soportes, pasará de un extremo del tabernáculo al otro. Recubre de oro los soportes y haz anillos de oro para sostener los travesaños. También recubre de oro los travesaños. Arma el tabernáculo según el modelo que se te mostró en el monte. Para el interior del tabernáculo, confecciona una cortina especial de lino de tejido fino. Adórnala con hilo azul, púrpura y escarlata, y con querubines hábilmente bordados. Cuélgala de ganchos de oro, que estarán sujetos a 4 postes de madera de acacia. Recubre de oro los postes y colócalos en 4 bases de plata. Cuelga con broches la cortina interior y coloca el arca del pacto en la sala detrás de la cortina. Esta cortina separará el lugar santo del lugar santísimo. Después pondrás la tapa del arca, el lugar de la expiación, encima del arca del pacto, dentro del lugar santísimo. Coloca la mesa fuera de la cortina interior, en el lado norte del tabernáculo, y ubica el candelabro al otro lado de la sala, es decir, en el lado sur. Confecciona otra cortina para la entrada de la carpa sagrada. Elabórala con lino de tejido fino y bórdala con diseños refinados. Usando hilo azul, púrpura y escarlata, fabrica 5 postes con maderas de acacia. Recúbrelos de oro y cuelga de ellos la cortina con ganchos de oro. También funde 5 bases de bronce para los postes. Salmos 38. Oh Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me disciplines en tu ira. Tus flechas me han herido muy adentro y tus golpes me aplastan. Debido a tu enojo, todo mi cuerpo está enfermo. Mi salud está arruinada a causa de mis pecados. Mi culpa me abruma. Es una carga demasiado pesada para soportar. Mis heridas se infectan y dan mal olor a causa de mis necios pecados. Me retuerzo atormentado por el dolor. Todo el día estoy lleno de profunda tristeza. Una fiebre galopante me quema por dentro y mi salud está arruinada. Estoy agotado y totalmente destrozado. Mis gemidos salen de un corazón angustiado. Señor, tú sabes lo que anhelo. Oyes todos mis suspiros. Mi corazón late aceleradamente. Se me acaban las fuerzas y estoy quedando ciego. Mis seres queridos y amigos no se me acercan por temor a la enfermedad. Hasta mi propia familia se mantiene a distancia. Mientras tanto, mis enemigos tienden trampas para matarme. Los que desean mi mal hacen planes para arruinarme. Se pasan el día maquinando su traición. Pero yo hago oídos sordos a sus amenazas. Me quedo callado ante ellos como quien no puede hablar. Opté por no oír nada y tampoco respondo, pues a ti te espero, oh Señor. Tú debes responder por mí, oh Señor mi Dios. Dije en oración, no dejes que mis enemigos se burlen de mí, ni que se regodeen en mi caída. Estoy al borde del colapso, haciendo frente a un dolor constante, pero confieso mis pecados, estoy profundamente arrepentido por lo que hice. Tengo muchos enemigos agresivos, me odian sin razón, me pagan mal por bien y se me oponen porque procuro lo bueno. No me abandones, oh Señor, no te quedes lejos, Dios mío. Ven pronto a ayudarme, oh Señor, mi Salvador. Lucas capítulo 2.
En esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, quien estaba embarazada. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David, y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José, y allí estaba el niño acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel le había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados. Pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Los pastores regresaron a sus rebaños, glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. 8 días después, cuando el bebé fue circuncidado, le pusieron por nombre Jesús, el nombre que había dado el ángel aún antes de que el niño fuera concebido. Luego llegó el tiempo para la ofrenda de purificación, como exigía la ley de Moisés después del nacimiento de un niño. Así que sus padres lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. La ley del Señor dice: si el primer hijo de una mujer es varón, habrá que dedicarlo al Señor. Así que ellos ofrecieron el sacrificio requerido en la ley del Señor, que consistía en un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. En ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él y él le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. Ese día el Espíritu lo guió al templo, de manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor como exigía la ley, Simeón estaba allí. Tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo: Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz, como prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones, y es la gloria de tu pueblo Israel. Los padres de Jesús estaban asombrados de lo que se decía de él. Entonces Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé: este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel y también el ascenso de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se lo opondrán.
Como resultado, saldrán a luz los pensamientos más profundos de muchos corazones, y una espada atravesará tu propia alma. En el templo también estaba Ana, una profetisa muy anciana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Su esposo había muerto cuando solo llevaban 7 años de casados. Después ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años. Nunca salía del templo, sino que permanecía allí de día y de noche, adorando a Dios en ayuno y oración. Llegó justo en el momento que Simeón hablaba con María y José, y comenzó a alabar a Dios. Habló del niño a todos los que esperaban que Dios rescatara a Jerusalén. Una vez que los padres de Jesús cumplieron con todas las exigencias de la ley del Señor, regresaron a su casa en Nazaret de Galilea. Allí el niño crecía sano y fuerte, y estaba lleno de sabiduría, y el favor de Dios estaba con él. Cada año, los padres de Jesús iban a Jerusalén para el festival de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival como siempre. Una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret, pero Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio, sus padres no se dieron cuenta porque creyeron que estaba entre los otros viajeros, pero cuando se hizo de noche y no aparecía, comenzaron a buscarlos entre sus parientes y amigos. Como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. 3 días después, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Sus padres no sabían qué pensar. «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto?», le dijo su madre. «Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes». «¿Pero por qué tuvieron que buscarme?», les preguntó. «¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre?». Pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos, y su madre guardó todas esas cosas en el corazón. Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en el favor de Dios y de toda la gente.